Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Como todas las semanas, para analizar la realidad económica provincial, nacional y también internacional, con invitados especiales y fundamentalmente con análisis con respecto a lo que viene ocurriendo en los últimos 7 días, más que nada, después de una semana como la que hemos tenido bastante complicada porque se han conocido variables que han impactado en todos los mercados, en todos los sectores. El jueves de la semana pasada el INDEC daba a conocer y la Dirección de Estadísticas a nivel provincial las variables de inflación, de IPC, variables que son sumamente sensibles porque terminan impactando automáticamente en las canastas básicas, terminan impactando en los niveles de pobreza, de indigencia y en el resto de las actualizaciones de los precios relativos de la economía. Por eso la importancia que tienen, y hablaba de el INDEC que dio un indicador para marzo del 4,8%, superando las expectativas de la mayoría de las consultoras privadas. El ministro Guzmán lo había anticipado, lo mencionamos la semana pasada también que el número iba a ser relativamente alto y ubica a la inflación del primer trimestre de la Argentina como la inflación más alta desde el año 91. Es decir, nos tenemos que remontar a los primeros años de la convertibilidad, donde tuvimos una hiperinflación, después de la hiperinflación del 89, para encontrar un valor de inflación trimestral más alto del que tuvimos este año. Con lo cual muestra un poco a las claras cuál es la verdadera situación inflacionaria que tiene nuestro país. Como les comentaba hace un momento, este impacto que está teniendo la inflación en todos los mercados afecta a algunos más y a otros menos. Se vienen dando algunos movimientos en el resto de la economía. Es cierto, marzo es un mes estacional, influye mucho el rubro educación y de hecho así fue, influyó muchísimo y el impacto fue muy fuerte. En el IPC del INDEC fue muy alto, elevadísimo. En nuestra provincia no fue tanto porque está claro que al comenzar las clases a fines del mes de febrero hay una parte del impacto en febrero y una parte del impacto de educación en el mes de marzo. Pero a nivel nacional sufrió un impacto muy fuerte el IPC de marzo porque las clases a nivel nacional arrancan por allá por el mes de marzo. Después, todos los aumentos de combustibles que se dieron y de hecho también en los últimos días hemos tenido nuevos aumentos de combustibles y hay que recordar que el gobierno nacional postergó el incremento del impuesto a los combustibles líquidos para dentro de 1 o 2 semanas, si no seguramente el impacto en las estaciones de servicio hubiera sido incluso todavía más alto. Ya vemos algunos carteles LED con valor de algunos combustibles por arriba de los 100 pesos en la Argentina. Nos preguntábamos hace un par de semanas cuándo iba a llegar el combustible a los 100 pesos. Bueno, ya llegó en algunos departamentos de la provincia, en algunas estaciones ya supera los 100 pesos y otras se cuidan un poco y colocan el famoso 99,99, es decir, prácticamente los 100 pesos. Pero nos vamos a meter de lleno en uno de los mercados sensibles en nuestra economía, uno de los mercados que también impacta en la canasta básica, que es el mercado inmobiliario en nuestra provincia. Lo que es compra, lo que es venta, lo que tiene que ver con los alquileres, lo que tiene que ver con los programas nacionales, con los congelamientos. El año pasado sufrimos a través de un decreto presidencial un congelamiento, cambio en la ley de alquileres, es decir, muchos movimientos en uno de los mercados más sensibles que tiene nuestra economía. Y cuando hablamos de mercado inmobiliario, nos vamos a referir y vamos a tener una conversación con el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Mendoza, el señor Estanislao Puelles, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Estanislao. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bien, bien. Un gusto también poder charlar de este tema que es tan sensible. Siempre la palabra de quienes están en el día a día en el tema, quienes tienen las referencias correspondientes al respecto y fundamentalmente arrancar por la primera pregunta y consultarte. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en la provincia hoy, por ejemplo? Bueno, para hablar de mercado inmobiliario, José, tenemos que referirnos por un lado al mercado locativo y por otro lado a la compraventa, ¿no? El mercado locativo ha estado realmente muy complicado, como ya es de público conocimiento. El problema ha sido en realidad multicausal, diría yo. De hecho, el problema que hoy tiene el mercado inmobiliario es multicausal. Pero lo que tiene que ver con los alquileres, básicamente
hay que atribuírselo a dos cuestiones. Primero, la nueva ley de alquileres, la ley 27.551, que se puso en vigencia a partir del 1 de julio del año pasado, del 2020, que trajo muchísima incertidumbre, sobre todo en el aspecto de las actualizaciones, ¿no? Nosotros hasta entonces firmamos un contrato de alquiler y el locador y el locatario se iban con un contrato firmado, con un canon inicial y con los ajustes anuales correspondientes. Es decir, que cada uno sabía lo que iba a cobrar y lo que iba a tener que pagar por ese alquiler. Bueno, con esta nueva ley de alquileres, esto queda, como vos bien sabés, sujeto a un promedio que va a dar el Banco Central entre el IPC y el RIPTE, lo cual trajo mucha incertidumbre al mercado, sobre todo a los propietarios, y a esto hay que agregarle las prórrogas de los decretos de necesidad de urgencia 320/20, que fue un decreto que en marzo del año pasado entendíamos nosotros era necesario por la situación excepcional de pandemia que estábamos atravesando, pero también dijimos que no se debía prorrogar en el tiempo porque iba a causar realmente un problema muy, muy serio en el mercado locativo y bueno, finalmente se prorrogó durante un año prácticamente, los alquileres estuvieron congelados y esto trajo un efecto realmente muy complicado con una retracción de la oferta inmobiliaria en materia de alquileres de más del 35%, es decir, que hoy tenemos 35% menos de oferta en la provincia de Mendoza en materia de viviendas, y esto trajo como consecuencia un aumento significativo en el precio de los alquileres, que por primera vez aumentó por encima de la inflación, porque estamos hablando de actualizaciones de prácticamente el 45% interanual. Bueno, y esta situación realmente perjudicó muchísimo a los inquilinos, y bueno, los propietarios migraron las viviendas que tenían en alquiler a la venta, por eso hoy vemos un mercado quizás sobreofertado en lo que tiene que ver con ventas y con muy poca oferta en lo que tiene que ver con alquileres, ¿no? Es decir que, como bien comentabas, es el mercado de los alquileres uno de los mercados que más se vio perjudicado, producto de una ley que en un primer momento la intención era por ahí quizás ayudar o darle previsibilidad al inquilino, conjuntamente con este decreto del Gobierno Nacional, y por el otro lado también la falta de previsión que tiene el inquilino, que no sabe a cuánto se le va a actualizar, de qué manera, no sabe si va a poder contar con los recursos. Es decir, que ha sido una situación compleja, más allá de una realidad que también viven las distintas provincias, porque entiendo que también al ser representante de una cámara a nivel nacional, tenés conocimiento de que hay provincias que tienen asociación de inquilinos, que tienen un peso más fuerte de lo que tienen otras provincias, como es el caso de Mendoza. Sí, nosotros, lo que está pasando en la dinámica acá en Mendoza, nosotros desde COFESI, que es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina, venimos viendo este tema en forma permanente y venimos haciendo algo que es muy importante. Desde marzo del año pasado venimos haciendo un relevamiento, cada colegio con respecto al tema, por ejemplo, de la morosidad en los alquileres, ¿no? Y la morosidad en Mendoza, hoy, al mes de abril, está en el orden del 4,5%. Esto significa que cada 10 inquilinos menos de uno no pudo pagar el mes de abril. Este es un relevamiento que hacemos nosotros del Colegio de Mendoza y todas las provincias que conforman COFESI también lo vienen haciendo, Buenos Aires, Capital, Santa Fe, Córdoba, entre otras tantas, ¿no? Y lo cierto es que están dando niveles de morosidad muy bajos, y uno de los grandes problemas con que nos encontramos fue justamente con esta prórroga del congelamiento. Es decir, doña Rosa, que le estuvieron aumentando los medicamentos de una manera tremenda, el combustible, como vos bien hacías referencia cuando estabas empezando el programa, aumentaron, y resulta que doña Rosa, que tiene un departamentito de un dormitorio, de dos dormitorios, no pudo actualizar ese alquiler de acuerdo a la inflación. Un dato que creo que es importante, José, que se sepa, es que por primera vez en muchísimos años
los alquileres aumentaron por encima de la inflación. Nosotros veníamos con actualizaciones muy por debajo de la inflación. Vos sabés que hemos tenido inflaciones entre el orden del 45-50% en los últimos años en Mendoza, y las actualizaciones estaban en el orden del 35% de los alquileres. Por eso también se explica tan baja rentabilidad hoy en el mercado locativo, que se está estimando en el 2% anual sobre el capital invertido, ¿no? Sí, ese es un punto fundamental con respecto al mercado de los alquileres en nuestra provincia. Y desde ese punto vamos a ir a un pequeño corte, desde ese punto vamos a arrancar el bloque que viene, con la accesibilidad en ese mercado en particular. Continuamos en Chat Económico por Señal U, hablando de este mercado tan sensible que hay en nuestra economía, que es el mercado inmobiliario, el mercado de la compra-venta, el mercado de los alquileres. Pero estábamos conversando con el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza y habíamos quedado en una parte que es sumamente sensible: las actualizaciones anuales en el mercado de los alquileres y la problemática que se generó el año pasado. Estanislao, para retomar un poco el tema, decías que hasta hace poco tiempo las actualizaciones estaban muy por debajo de la inflación y a partir del año pasado la cosa cambió. Exactamente. Habría que remitirse a varias décadas atrás para ver que una actualización de un alquiler estuviese por encima del IPC, ¿no? Por lo cual para nosotros fue toda una novedad. Y obviamente lo atribuimos a dos cuestiones. Primero, la incertidumbre que trajo esta nueva ley de alquileres, que si bien hay que destacar que hay algunos puntos que sí son interesantes, lo que tenía que ver con la actualización justamente era el tema más sensible. Y lo otro también que causó un gran impacto fue el congelamiento, ¿no? Tuvimos un año con contratos totalmente congelados, con una inflación como la que hemos tenido de casi 40% y con una previsión que hay que tener a un año vista. O sea, porque no solamente es el año que pasó con la actualización, sino hay que esperar un año más a la próxima actualización que va a dar el Banco Central. Entonces lo que pasó es que un poco el mercado se adelantó y sobre los precios, y bueno, esto fue lo que causó un aumento significativo, ¿no? En Capital Federal se está hablando que prácticamente las actualizaciones han estado en el orden del 70%. Sumamente complicado. Y también se dio otra situación particular, por cierto, y que generó mucha incertidumbre, mucha inquietud, el hecho de tener que registrar ante la AFIP el contrato de alquiler, que lo tenía que hacer el propietario, que lo podía hacer la inmobiliaria, o también se tentó a los inquilinos, dándole la posibilidad de inscribirlo en la AFIP y tener algún beneficio con respecto a ganancias. ¿Cómo han podido visualizar esta situación puntual? Bueno, de hecho tuvimos que solicitar, nosotros el 6 de abril presentamos una nota desde la institución, desde el colegio, para pedir justamente una prórroga del vencimiento de la registración que justamente vencía ahora este 15 pasado. Y bueno, por suerte de la AFIP nos atendieron el reclamo y se prorrogó un mes más el tema de la registración. En realidad, José, el tema de la registración no creo que sea el gran problema. El problema es en el momento que llega, ¿no? Claro. Llega un momento de mucha incertidumbre, llega en el momento con la rentabilidad más baja de la historia en materia locativa, como decía anteriormente, el 2% de renta al año anual sobre el capital invertido, y todo esto causa realmente un clima que más allá de la registración, por eso decía al inicio que el problema hoy en el mercado inmobiliario es multicausal, ¿no? De esto se trata, ¿no? Entonces, en vez de el gobierno de alguna manera de premiar a aquellos que invirtieron en construcción, que invirtieron en un inmueble,
que no compraron dólares, que no sacaron la plata al exterior, que pagan impuestos todos los meses por esos inmuebles y que definitivamente ayudan a un círculo virtuoso, ¿no? Como es el mercado de la construcción y el mercado inmobiliario. Bueno, de algún modo, con estas decisiones o con estas medidas que se toman, alientan justamente a que se vayan del mercado inmobiliario. Más allá de que también es verdad que hoy, la verdad que no hay, bueno, vos como economista lo sabés mejor que yo, no hay muchas opciones hoy de inversión en la Argentina. El 2019 quizás fue el peor año en materia inmobiliaria justamente por las altas tasas de los plazos fijos. Entonces esto hizo que mucha gente no invirtiera en la construcción y no invirtiera en el mercado inmobiliario. Pero lo cierto es que lo que se necesita son señales más claras para dónde vamos, porque vos sabés perfectamente bien que invertir en un inmueble, invertir en una construcción, en un desarrollo inmobiliario, no es de meses, sino que uno tarda años en hacerlo, ¿no? Bien, y con respecto a un poco a lo que hablábamos de la inscripción en la AFIP y demás, y el rol que estás comentando del Colegio de Corredores como intermediarios en esto y poniendo la lupa con respecto a que den un poco más de plazo para poder adecuarse a la nueva normativa. El Colegio de Corredores, en base a este tipo de mercados, ¿cuáles las otras finalidades que viene cumpliendo en los últimos tiempos? Bueno, lo que venimos haciendo sobre todo es capacitar, ¿no? Capacitar al corredor inmobiliario en todo lo que hace al asesoramiento integral en la compra de un inmueble, porque no solamente se trata de la parte comercial, sino que nosotros tocamos temas que tienen que ver con lo impositivo, que tienen que ver con lo registral, lo notarial, lo jurídico, sobre todo en lo que es capacitación, y tratar también, obviamente, de llevar a la gente siempre señales de anticiparse, ¿no? Porque el año pasado hablábamos de que con el dólar como estaba, era necesario un sinceramiento del precio de los inmuebles, ¿no? Un inmueble que en el 2018 valía $100.000, obviamente en el 2021 con un dólar de 140 y pico de pesos no puede seguir valiendo $100.000, ¿no? Entonces nuestro trabajo también se focalizó mucho en eso, en tratar de sincerar el mercado inmobiliario, tratar de ayudar al sinceramiento. Y muchos clientes o muchas personas que de algún modo escucharon nuestro asesoramiento a tiempo, pudieron vender, pudieron realizar las ventas que querían realizar y bueno, hoy se encontraron con un escenario, por ejemplo, muy interesante para construir, ¿no? Si bien la inflación en los materiales y el aumento de materiales de construcción viene trepando sistemáticamente en los últimos meses, hay que decir que fines del 2020 y principios del 2021 ha sido realmente un momento muy interesante para la construcción, con el valor por metro cuadrado en dólares realmente muy bajo, ¿no? Al 50% de lo que valía construir en el 2017 o 2018. Básicamente ese es nuestro trabajo y por supuesto hacer un control y una fiscalización, sobre todo de la ilegalidad del corretaje inmobiliario, que por cierto hay mucho, ¿no? Ese es un tema que también quería consultarte, el tema de la informalidad. Al tener un colegio que los nuclea, ¿disminuyó considerablemente la informalidad? ¿Sigue existiendo? ¿Cuál es la situación que tiene hoy en día ese mercado? No, sigue existiendo informalidad, ilegalidad. De hecho, nosotros, bueno, justamente una de las cosas positivas para nosotros, para nuestro rubro que tuvo la ley de alquileres 27.551, fue que por primera vez el Código Civil y Comercial establece que en el caso de un alquiler, si hay un intermediario, debe ser un corredor inmobiliario matriculado. ¿Esto qué significa? Que si en un alquiler interviene una persona y esta persona no está matriculada en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, que eso se puede saber perfectamente bien a través de nuestra página web, no se le debe pagar honorarios. Esto ya lo dijo la justicia, hay jurisprudencia en este sentido, solamente se le pagan honorarios a un corredor inmobiliario que haya intervenido en un alquiler o en una venta, por supuesto, siempre y cuando esté matriculado. Lamentablemente la ilegalidad sigue existiendo
si bien hemos tenido y estamos haciendo un camino seguro en materia judicial, porque realmente hemos tenido muchos logros. Pensemos que nuestra profesión, José, es una profesión relativamente nueva. El colegio es del año 2006, se creó por ley provincial. Pero bueno, venimos en este sentido avanzando, ¿no? Perfecto, perfecto. Y en el último bloque me va a gustar consultarte con respecto a algunas noticias que aparecieron en los últimos días y algunas recomendaciones. El mercado inmobiliario o el mercado de las acciones o el mercado de los bonos o el mercado cambiario. Eso te lo voy a consultar en el próximo bloque. Antes vamos a hacer una breve pausa y recuerden que Chat Económico lo pueden ver por el canal 30 de la TDA, Señal U, y si no, 22 Supercanal HD. Tercer y último bloque de Chat Económico. En esta jornada hablando del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es uno de los mercados, como decíamos al principio, tan sensibles y que estábamos charlando con Estanislao Puelles, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, y había quedado algo pendiente. Hemos visto en los últimos días muchas recomendaciones de algunos inversores, sobre todo, de si es conveniente apostar por las acciones, es decir, mercado de capitales, o por el mercado inmobiliario. Y algo que hace ruido en nuestra provincia, porque yo suelo comentar que nuestra provincia es bastante conservadora con sus ahorros, pero me gustaría conocer la visión del colegio. La inversión en inmuebles, o como se lo dice, en ladrillos o en tierra, ¿no? Es una inversión que más allá de la seguridad que se habla, hay una realidad. Lo que busca, por ejemplo, uno se pregunta por qué razón uno invertiría en un inmueble para alquilar si hoy te está dando tan solo el 2% de rentabilidad anual, ¿no? Sobre el capital que uno invierte. Bueno, lo cierto es que quien invierte en un inmueble no está pensando solamente en la renta. De hecho, la baja rentabilidad que ha tenido en el último tiempo el negocio inmobiliario no fue motivo suficiente para que los propietarios retiraran del alquiler las propiedades. Pero sí fueron suficientes otras señales que dio el gobierno, que evidentemente desalentó la inversión en inmuebles. Pero lo cierto es que aquel que invierte en un inmueble, José, está pensando sobre todo en el capital, ¿no? Y piensa más allá de eso, piensa en la rentabilidad quizá hoy, pero que el día de mañana podrá ser un departamento, una casa o un terreno que se lo dejarán algún hijo, por lo cual es difícil comparar una inversión con otra. Yo la verdad que del tema del mercado financiero no conozco mucho, pero entiendo que hay que estar mucho más informado que para, por ejemplo, la compra de un inmueble. Pero vos, como economista, quizá me lo podrás decir vos a mí. Si uno hace un análisis de una curva histórica, si se quiere, de cómo aumentaron los inmuebles en los últimos 15 años en dólares, o qué pasó con el dólar, o qué pasó con los precios fijos, yo entiendo que el mercado inmobiliario, cuando uno hace ese tipo de análisis a un mediano o largo plazo, evidentemente ha sido una muy buena inversión, incluso en dólares, más allá de lo que pasó en los últimos 24 meses en la Argentina, ¿no? Sí, es un mercado bastante particular. Vemos que hay muchas variables que lo terminan influyendo, la evolución del mercado cambiario, la evolución de la inflación, las tasas de interés de los distintos créditos, las distintas modalidades que se dieron, porque hay que recordar que en los últimos años pasamos del crédito tradicional al famoso UVA, lo que generó el UVA después, la incertidumbre, después se cambió, el gobierno actual cambió la denominación de las actualizaciones UVA por una nueva actualización que se llama Hogar, es decir, han habido muchas modificaciones en el medio que de alguna manera han ido modificando un poco lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario en términos generales, pero sabemos que siempre quien apuesta al mercado inmobiliario no lo hace para tener grandes rentabilidades ni ganancias en el corto plazo, lo hace pensando en el larguísimo plazo, en un beneficio personal o para mantener el poder de compra de los ahorros en bienes durables.
Esa es, digamos, la ventaja que tiene ese mercado en particular por sobre un mercado de acciones o de bonos que siempre tiene cierto nivel de riesgo, mucho más en el momento actual en el que vivimos. Pero siempre es interesante la visión del mercado inmobiliario porque es quien está en el lugar justo en este mercado que es tan sensible, es decir, que uno todos los días percibe esa sensibilidad con un inquilino que tiene que renovar, con un potencial inquilino que no encuentra una vivienda o un departamento para alquilar, con la imposibilidad que tiene de acceder a un crédito hipotecario. Es decir, es una realidad que se da día a día y que hoy, gracias a un colegio donde tiene a todos los matriculados trabajando y que hasta una ley los protege, da cierta garantía hoy. Exactamente, la verdad que el otro día lo hablábamos con algunos directivos de otras provincias y yo les planteaba en el 2005, 2006, por poner un ejemplo simplemente, nadie hablaba de ley de alquileres. ¿Por qué nadie hablaba de ley de alquileres? Bueno, porque teníamos una baja inflación, de no recuerdo si 9, 10%, 11%, que para la Argentina, para lo que estamos acostumbrados, no es una inflación importante. Entonces nosotros firmábamos un contrato de alquiler, José, y no se actualizaba en los 24 meses. Recién actualizamos el contrato una vez vencido, si había que renovarlo o había que volver a poner ese inmueble en alquiler, se actualizaba un 10, un 15%. Pero en ese entonces nadie hablaba de ley de alquileres, por lo cual, entonces, uno llega a la conclusión que el gran problema que hoy tenemos todos los argentinos, y el mercado inmobiliario obviamente no es la excepción, es la inflación, ¿no? En la medida que no se corrija la inflación, va a ser muy difícil que los alquileres puedan mantener cierto equilibrio, va a ser muy difícil que la compraventa de los inmuebles también tengan una dinámica razonable, por lo cual me parece que cuando hablamos de que los problemas del mercado inmobiliario son multicausales, sin duda la primera causa es la inflación. Totalmente. Y algo también que en los últimos días se rumoreó, se escuchó y por ahí también se informó, era la posibilidad de que podía existir alguna modificación a la ley de alquileres con respecto al tema de los plazos, con respecto quizás también al tema de la actualización. Algo en cuanto a información se rumoreó en los últimos días por todo lo que ha generado en el último año. ¿Tiene el colegio algún conocimiento al respecto? Bueno, sí, nosotros, incluso antes que saliera la ley con la que hoy estamos, la ley 27.551, nosotros desde el Consejo Federal de Colegios de Argentina presentamos un proyecto que entendíamos que era un proyecto más ajustado a la realidad de la Argentina, ¿no? Vos fíjate qué cosa extraña, ¿no? Estuvimos prácticamente con un sistema de no indexación de los alquileres durante muchísimos años y justo ahora que tenemos problemas graves de inflación, volvemos al sistema de indexación. Algo, la verdad, que bastante poco razonable. Esto nosotros se lo dijimos a los legisladores, se lo dijimos al diputado Lipovetsky, que fue quien empezó a gestar esto de la nueva ley de alquileres. Y bueno, nosotros hoy desde COFESI, presentando, ya lo hemos hecho, alguna alternativa de modificación, porque algunos hablaban de derogar la ley. No es necesario derogar la ley. No hace falta derogar la ley porque la ley tiene algunos aspectos que son buenos y que hay que conservar. Lo que hay que empezar a ver es el tema, no solamente de los plazos, sino sobre todo el tema de la actualización en un contexto de una inflación que a primera vista parece incontrolable, ¿no? Totalmente. Desde ya, Stanislao, te agradecemos la participación en Chat Económico, la claridad con la que expresaste todos los temas tan sensibles para un mercado particular que seguramente le va a quitar las dudas a mucha gente desde algún lugar o del otro para conocer la realidad del mercado inmobiliario. Nuevamente, muchísimas gracias y en otra oportunidad volveremos a conversar de este mercado tan sensible. Bueno, José, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Hablábamos con Stanislao Puelles, el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Mendoza, de una realidad muy sensible, la realidad del mercado de los alquileres, el mercado de la compra-venta de vivienda, los créditos hipotecarios, la suba, es decir,
todo lo que tiene que ver con un mercado inmobiliario. Hablábamos de inflación, hablábamos de dólar, hablábamos de acciones, un mercado sumamente sensible. Ojalá hayamos estado a la altura y podamos haber contestado todas esas respuestas que uno siempre tiene en la cabeza, los que están de un lado o del otro del mercado inmobiliario. Volvemos a lo mismo, la inflación sigue siendo la variable más nefasta que hay en la economía y estos datos no alientan, pero el ministro de Economía dijo que probablemente los próximos meses sea un poco más baja. Ojalá así sea, es el deseo de todos. Como siempre, muchísimas gracias por estar nuevamente en Chat Económico. Será hasta la semana que viene.